tecnología siempre anda haciendo de las suyas. Pero esperemos que todo sea de bendición el día de ahora. Romanos capítulo 2, vamos a dar lectura del verso 1 al verso número 4. Romanos capítulo 2, verso 1 al verso número 4. ¿Lo tenemos? Así dice la palabra del Señor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Daremos en nuestro estudio los 4 primeros versículos del capítulo 2. Os invito a orar. Bendito Dios, gracias te damos por la vida, gracias por las bendiciones, por todo lo que nos has dado, por la alegría de estar aquí en tu casa, por abrir tu palabra, y ayúdanos a exponerla de una manera sabia, que tú puedas derramar en nosotros ese aliento de vida, de pasión por seguirte amando, buscando, servirte y adorarte. Gracias por los que pudieron llegar en esta noche. Lo agradecemos todo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ahora y por los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos definitivamente hemos de comenzar la palabra del Señor. Ahí está. Lo siento por la tecnología, no nos va a ayudar, más bien a ustedes, a mí sí, pero tenemos las escrituras, tenemos la Biblia. Ahora trataré de enseñar de una manera más tranquila para que usted tenga tiempo de analizar las escrituras. Amén. Hemos entrado al Romanos capítulo 2, versículo 1 al 4. Así que en esta tarde nosotros volveremos a retomar nuestros estudios, entrando completamente en este capítulo de esta preciosa carta a los romanos, en donde el apóstol Pablo, siervo de nuestro Señor Jesucristo, nos hace ver de una manera clara y precisa que las personas que se mencionan en estos primeros versículos nos habla de aquellas personas que se justifican a sí mismas y cómo cada una de ellas serán juzgadas por Dios. Es impresionante para nosotros las enseñanzas que estaremos encontrando en esta tarde. Mas sin embargo, tengo que hacer claro con cada uno de ustedes, todos conocemos a esas personas que les gusta juzgar. Y cuando hablo de juzgar, de juicio contra otra persona, es que muchas de las veces juzgamos de lo que hace otra persona, su actitud de otra persona, el pensamiento de otra persona, y los condenamos sin saber ni darnos cuenta que nosotros hacemos lo mismo.
Con eso, de esto se tratan los primeros versículos, en el cual quiero empezar a examinarlo con ustedes. En el primer versículo de este capítulo 2, el apóstol Pablo dijo en el verso número 1, por lo cual eres inexcusable. Esta frase me llamó la atención para traer para ustedes un buen estudio, una buena enseñanza, ya que el apóstol Pablo no se queda corto al decir a aquellas personas que nadie tendría alguna excusa delante de Dios, porque todo lo que nosotros pensemos, razonemos, actuemos, critiquemos y juzguemos, daremos cuentas a nuestro gran Dios. En el verso número 1 dice la Escritura, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, dice la Escritura, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Suena más claro ahora, ¿verdad? Después de que explicamos el versículo número 1. Déjenme entrar en este estudio mencionando que esto es un tema muy importante, como lo fue el capítulo 1 a los Romanos, donde se nos reveló la total maldad del hombre, pero sobre todo donde se nos ha revelado la justicia divina de nuestro gran Dios. Entonces, en este capítulo 2, hay algo que el apóstol Pablo expone a aquellas personas que se justifican a sí mismos. Y antes de explicar eso, debo hacer una pausa aquí para hacer primeramente una aclaración. Que aquí el apóstol Pablo en el capítulo 2 no está hablando una temática en cuanto a la salvación, sino el tema principal es referente al pecado en juzgar. El pecado en juzgar de una manera ligera contra otra persona. Esa es la base por la cual Dios juzgará al hombre, de acuerdo al versículo número 1. Y es importante nosotros tomar el tiempo de lo que Dios quiere enseñarnos para nosotros en esta noche. Ahora, yo no sé lo que usted piensa, pero no creo que exista alguien que quiera ser juzgado por Dios. Cuando hablamos de juicio, ser juzgado por Dios, estamos totalmente acceso a buscar la ira del gran Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, verso 31, espero que traigan sus Biblias, pero la Escritura dice, Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así dice la Escritura. Así que no creo que alguien desea ser juzgado por Dios. Así que ustedes y yo debemos exaltar primeramente el nombre de Dios por haber provisto un medio, a un Salvador, a su Hijo Jesucristo, que cumplió absolutamente todo para que nosotros ahora seamos libres, salvos, rescatados de la muerte del pecado y lo que es aún mayor, salvos de la ira de Dios. En Romanos capítulo 2, verso número 5, en Romanos capítulo 2, verso número 5, dice la Escritura, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, la Escritura presenta el Evangelio como las buenas nuevas para todo ser humano.
Y esas buenas noticias consisten de que solo Jesucristo es el único medio para que todos, en el cual todos podamos obtener la vida eterna. Sin Jesucristo no hay seguridad. Sin Jesucristo hay condenación. Sin Jesucristo seguirá el pecado. Y según la Escritura, el pecado nos llevará a la muerte. Así dice la santa palabra del Señor. En Romanos capítulo 3, verso número 23, dice la Escritura así. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos están involucrados por causa del pecado. Y la Escritura dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la razón por la cual les digo que ustedes y yo debemos exaltar el nombre de Dios, porque ahora somos salvos. Amén. Esto es una bendición, esto es un privilegio, saber que Dios nos recibió tal y como nosotros éramos. No merecíamos perdón, pero Dios nos dio perdón a través de su Hijo Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Creer en Jesucristo está liberarnos de lo que nos acosa, el pecado y también de la condenación. Pero quien lo rechace, sin duda alguna vendrá sobre él el juicio de nuestro gran Dios. Y el único veredicto final para los que se proponen a juzgar, a criticar, a murmurar, la ira de Dios vendrá sobre usted. Pero pastor, ¿por qué dice usted eso? Bueno, yo no lo digo, la Escritura lo dice. La Escritura es correcta, exacta. Hermanos, la palabra de Dios apoya nuestra enseñanza diciendo en la primera carta de Juan capítulo 5, más adelante, casi en las últimas páginas, en la primera carta de Juan capítulo 5 versículo número 12, la Escritura dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es clara, contundente, no podemos confundirnos. Usted tiene a Jesucristo en el corazón, ha sido salvo. Pero el rechazar a Jesucristo, dice la Escritura, que no hay vida, no hay seguridad, no hay libertad en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos una promesa a quienes han decidido creer en Cristo Jesús. Hay una gran promesa, de acuerdo a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo número 24. Juan, capítulo 5, verso 24, la Escritura dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Amén. Vamos a ir entendiendo poco a poco lo que quiero llegar. El apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 1, le llama al hombre que no tiene excusa. No hay algo que puedan ellos mostrar delante de Dios para no ser juzgados por sus actos. Más adelante o más atrás, en el Evangelio de Juan capítulo 3, en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 17 y 18, la Escritura dice de esta manera. Juan capítulo 3, verso 17 y verso número 18 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Y noten el verso número 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, por lo general nos detenemos en el famoso versículo número 16, donde la Escritura nos habla del gran amor de Dios sobre el mundo entero, al darnos a su Hijo Jesucristo. Sin duda alguna, tenemos un gran privilegio haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa cuando una persona se rehúsa a creer en Jesucristo? Hermanos, Cristo todavía está disponible para librarnos de la ira y del justo juicio de Dios. Más adelante, allí en las páginas del Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36, dice la Escritura de esta manera. Juan, capítulo 3, verso 36, dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y ahí va la segunda parte. Anoten, subrayen, las palabras del Señor son contundentes y definen con claridad lo que sucederá. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero lo contrario, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que los que no tienen a Cristo hasta el día de hoy ya están perdidos. Ustedes pueden ser una persona amables, geniales, pueden ser personas religiosas, también pueden ser personas muy estimadas, pero sin Cristo, estimados oyentes, mis hermanos, están totalmente perdidos. Por esto fue la razón por la cual Pablo es contundente en su declaración en el verso número 1, donde dice que nadie es inexcusable, sin excusas. Ahora, la palabra sin excusas, esta frase, para que mejor me entiendan, es poner a alguien sin defensa alguna. Es decir, que nadie podrá defenderse, nadie podrá escaparse, porque Dios se ha revelado al mundo entero. Por lo tanto, nadie tendrá excusa delante de Dios. El apóstol Pablo fue contundente. Claro, no hay manera de hacer como aquellos que critican, como aquellos que juzgan, porque posiblemente como los condenamos a ellos, nos estaremos condenando nosotros mismos. Cuidado de ser criticones. No juzguen, al menos que tengan el derecho de mostrar las Escrituras de una manera bíblica. Que eso, hermano, nadie puede contra eso. En Romanos capítulo 1, versículo número 20. En Romanos capítulo 1, verso número 20, la Escritura dice de esta manera: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dios se ha revelado al mundo entero de una manera u otra. Dios ha revelado su esencia, su deidad, su majestad, su soberanía, su voluntad dentro de la palabra de Dios. Nosotros solamente debemos ser oidores y hacedores de su palabra, de su voluntad.
Hermanos, el hombre que juzga, sintiéndose mejor o más moral que otros, no tendrá nada que decir. Hermanos, esto es una gran verdad. Hasta el día de hoy seguimos mirando, encontramos a personas que juzgan condenando a otros por lo que hacen o dejan de hacer, sin darse cuenta que ellos mismos se condenan, pues vienen siendo iguales. Y algún día el Señor tapará su boca, como dicen las Escrituras. En Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos capítulo 3, verso 19, dice la Escritura así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Gracias a la ley conocemos la voluntad de Dios. Gracias a la ley conocemos el efecto del pecado para el mundo entero. Gracias al Señor que no vino a abrogar la ley, sino para cumplirla, para darnos acceso a entrar a las moradas celestiales el día que ya no estemos en este planeta Tierra. Un día ustedes y yo gozaremos en la presencia del Señor. En el verso número 1 del capítulo 2 es claro. El apóstol Pablo, regresemos a Romanos capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pablo, con tanta claridad, habla de una persona moralista. ¿Saben quién es una persona moralista? Alguien que se dice soy moral. Alguien, voy a poner un ejemplo sencillo para que ustedes miren de quién estaba hablando el apóstol Pablo aquí. Y más adelante si hay tiempo, daré una explicación mejor. Pero una persona moral es aquella persona que mira los defectos de los demás. Es aquella persona que dice, mira, yo no soy igual que ellos, porque ellos dejan de hacer esto, sin saber siquiera de que nosotros mismos no nos damos cuenta de lo que no estamos haciendo. ¿Entendemos? Esas son las personas que se toman esa libertad de hablar de las acciones, de la conducta de otra, de lo que hizo, dejó de hacer, sin pensar en qué estamos haciendo nosotros. No por eso la palabra del Señor es clara diciendo, cuidado, oh hombre cualquiera que seas tú. Dice en el verso 1, noten lo que dice, por lo cual eres inexcusable, sin excusas. Ya lo mostramos. Cristo dejó todos los medios para hacer un cambio en nuestra vida. Dice, inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Sí han visto aquellas personas que critican, que juzgan ligeramente, sin saber el contenido, razones, consecuencias, resultados? Cuidado, hermano. Cuidado. En verdad, mucho cuidado debemos tener. Eso es el apóstol Pablo está hablando aquí de esas personas moralistas. Esa clase de personas que se complacen siempre estar juzgando y condenando las acciones de otra persona. Pablo se refiere aquí a una persona con discernimiento moral que siempre arroja un juicio sobre alguien por sus acciones. Ahora, déjenme aclarar algo. No quiero que salgan de aquí confundidos. Debemos saber que hay una diferencia entre el hombre moral y el hombre impío. El hombre impío, según las Escrituras, Romanos capítulo 1, los invito
a dar un versículo atrás, en el capítulo 1, versículo 32, vamos a examinar sobre el hombre impío. Dice, ¿quiénes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican? Aquí habla, es un retrato del hombre, de la mujer impía. Son aquellas personas que aprueban, que aplauden la conducta pecaminosa y se complacen con los que practican la maldad delante de Dios. Esos son el hombre y la mujer impíos. Esos son los impíos, los que se complacen en vivir en el mundo. Pero en capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo habla del hombre moral. ¿Cuál es la persona moral? La persona moral es aquella que desaprueba y juzga la conducta pecaminosa. Es decir, que el hombre moral condena a otra persona por lo que hace en pecado. Por lo cual, él es culpable de la misma cosa. Él está en efecto condenándose a sí mismo. Por eso, ni ustedes y yo tenemos la libertad de juzgar las acciones, la conducta de nadie. Nuestra responsabilidad es orar. Y aquí estamos hablando, cuando hablamos de juzgar, de juicio, tiene algo bien importante en el capítulo número 2. Miren lo que dice en el verso 1. Ahora hay una palabra que dice hombre. En esta frase es usada en un sentido genérico. Habla al hombre, habla a la mujer, habla al gentil, habla al judío, habla a todo el ser humano. Él dijo así, quien quiera que seas tú que juzgas. Ahora, la palabra usada para juzgar aquí lleva consigo la idea de juzgar o hacer juicio con la intención de declarar a otra persona culpable. Esa es la idea de estos versículos. Quiero que miremos algo que es muy importante en los primeros 16 versículos del capítulo 2. Y ustedes van a encontrar la palabra juzgar y juicio. Veamos el verso número 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ahora el verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo número 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo número 12, la escritura dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Noten ustedes aquí cuántas veces se es mencionado la palabra juzgar y juicio. Y eso nos conlleva a la idea entonces de que es importante entender que es muy fácil juzgar.
Las advertencias puestas en el capítulo 2 son claras, sobre todo en todos los versículos del 1 al 16. En el verso 1 vemos al hombre juzgando, pero al empezar el versículo número 2 tenemos a Dios en el trono como juez justo. Vean ahora capítulo 2, verso número 2 de Romanos. Dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Avancemos un poquito en este versículo. El juicio de Dios es según verdad. Pablo dijo así. Esta frase me llamó la atención. Dijo Pablo así: mas sabemos. No titubeó, no le pensó. Pablo fue contundente. No hay excusa, ya todos saben, hay un gran Dios justo, listo para llevar a cabo su voluntad. Amén. El apóstol Pablo dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Hermano, el apóstol Pablo, su seguridad en cuanto a Dios es notorio. La gente puede fallar en decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, pero aún así eso no es un problema para con Dios, porque Dios conoce todo de nosotros. En Él no le podemos mentir. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras intenciones, Dios conoce absolutamente todo. La verdad no es un problema para Dios. En esencia, nuestro Dios es verdad. La verdad de los hechos está abierta delante de Dios, está desnuda ante Él. Él no necesita de testigo como los jueces que encontramos en las cortes. Él no necesita de jurados porque Él conoce todo y ha visto personalmente todos los crímenes, ha visto personalmente todos nuestros actos, todos nuestros pensamientos que jamás se haya cometido en la tierra. Dios no puede ser burlado, Él conoce todo. El tiempo aquí pasa rápido. Y apenas vamos en el versículo 1 y verso número 2. Pero quiero que me acompañen en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo número 12, rápidamente. La Escritura dice así: yo les dije que en Cristo Jesús, en Dios mismo, su esencia, su deidad, todo en Dios es verdad, porque Él es la verdad. Aún su palabra es verdad, conoce absolutamente todo de nosotros. En Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13 dice la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Jesucristo, en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo número 6, hace una declaración contundente. Dice la Escritura: en Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, nuestro Dios es verdad. Todo es verdad.
en el libro de los Salmos, capítulo 31. Salmos, capítulo 31, versículo número 5. Salmos 31, verso número 5, la Escritura dice de esta manera: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y si todavía tienen duda en quién han creído y han depositado su fe, en el libro de Isaías, capítulo 65, en el libro de Isaías, capítulo 65, dice la Escritura en el verso 16, Isaías 65, verso 16, dice la Escritura de esta manera: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Y seguiremos mostrando, hermano, de que nuestro Dios es verdad. Por eso el apóstol Pablo dijo así: sabemos, Romanos capítulo 2, versículo 2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, que dice según verdad. No va a inventar nada el Señor. No se va a inventar absolutamente algo que traiga satisfacción para nosotros. Practicas las cosas del mundo, practica las cosas que Dios abomina, serás juzgado. La ira de Dios caerá sobre usted. Y hermanos, sé que no voy a concluir los primeros 4 versículos. Así que con esto, hermano, antes de llegar a la conclusión, quiero decir que la verdad absoluta, la verdad infinita, sin duda alguna, es uno de los atributos más esenciales de nuestro gran Dios, creador de los cielos y de la tierra. Por eso la Escritura dice así en Romanos capítulo 3, versículo número 4, que dice así la palabra del Señor: de ninguna manera, antes bien sea Dios verdadero, veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Sea todo hombre mentiroso, pero nuestro Dios es verdad. Es verdad. En consecuencia a todo esto, el juicio de Dios hacia la humanidad es, el apóstol Pablo dijo, es según verdad. Es decir, que encontramos una base en los primeros 2 versículos. Primero, nadie puede escapar del juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 3 nos enseña acerca del juicio de Dios, que es inevitable. Pero los invito a regresar el próximo miércoles, o la próxima vez que nos toque seguir a estos versículos. Gracias por estar aquí, esperando sin duda alguna que aprendamos cómo conducirnos, no solamente en la casa de Dios, como dijo Timoteo, sino cómo conducirnos en cualquier lugar donde andemos. Cuidado con nuestros pensamientos, cuidado en ser juiciosos, porque podemos condenarnos a nosotros mismos. Amén. Que el Señor les bendiga en esta linda noche. Vamos a ponernos de pie y nos despedimos con una oración para la gloria del Señor. Bendito Dios, gracias te damos, porque Señor, tú eres bueno. Nos complace
entrar en las páginas de tu palabra y saber que cuánta demanda, Señor, nos das a cada uno de nosotros. Sin duda no somos perfectos, pero queremos perfeccionarnos en ti. Que seamos siervos fieles, que demos frutos dignos de arrepentimiento. Que tú, Señor, sigas trabajando en este lugar. Simplemente, Señor, intercedo por cada hombre, por cada mujer, joven, niño, adulto, anciano, para que tú sigas, Señor, trabajando en sus corazones. Gracias por este lindo estudio, por la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos a seguirnos sometiendo en ella y que tú nos seduzcas, que tu Espíritu Santo sea quien nos ayude a analizar versículo tras versículo tu palabra. Gracias te damos por todo, en el nombre precioso de Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. Así como estamos.